Circulación vegetal. Las plantas, al igual que los animales, poseen un sistema circulatorio que les permite transportar una serie de sustancias a uno u otro órgano. Para llevar a cabo este transporte, las plantas vaculares traqueófitas poseen tejidos vasculares constituidos por el xilema y el floema. El xilema transporta H2O y minerales en solución, savia bruta, movimiento unidireccional o acrópeto. Velocidad de transporte es moderada y está formado por células muertas. Los tipos de células son traqueidas, vasos y fibras. El floema transporta los fotosintatos, translocación, y las hormonas vegetales, savia elaborada, movimiento bidireccional, acrópeto y basípeto. La velocidad de transporte es lenta. Está formado por células vivas. Los tipos de células son elementos de los tubos cribosos, células acompañantes y fibras. Se encuentra siempre asociado al xilema. Mecanismos de absorción de agua. La toma de agua por la planta se realiza a nivel de la raíz, a nivel de la zona de diferenciación, zona pelífera, y la de alargamiento celular. La superficie de la raíz es bastante permeable a la difusión del agua a través de las células epidérmicas, las cuales carecen de cutícula. La absorción de agua se realiza tanto a nivel de las células epidérmicas de la raíz como a nivel de los pelos absorbentes, que son un tipo de células epidérmicas expandidas para lograr una superficie de contacto con el suelo. El ingreso del agua desde la lámina de agua presente en el suelo hacia la raíz se realiza por ósmosis. Junto con el agua son absorbidos los iones de los elementos químicos que se han disuelto de dicha agua y que están por lo tanto disponibles para la planta. Absorción del agua. A partir de la epidermis, el agua puede seguir dos rutas: la ruta simplástica o intracelular y la ruta apoplástica o extracelular. A partir de la epidermis, el agua puede seguir dos rutas: la ruta simplástica o intracelular, por la cual el agua atraviesa la membrana celular y que permite el paso del agua de célula a célula a través de los plasmodesmos, y la ruta apoplástica o extracelular, que permite que el agua se mueva por entre los espacios entre las paredes celulares y por dentro de la propia pared celular, pero sin tener que atravesar la membrana celular y por lo tanto no ingresar a la célula. La ruta simplástica se lleva a cabo en todos los compartimientos de la raíz, epidermis, corteza, endodermis, periciclo. A nivel de las células de la endodermis de la raíz se presenta una capa cerosa externa, la banda de Caspari, que es impermeable al paso externo del agua y los minerales, por lo que a este nivel la vía apoplástica está impedida, obligando al agua y minerales a seguir a nivel de la endodermis y a partir de ella solo la ruta simplástica en dirección al xilema. El agua es forzada a entrar a las capas más internas de la raíz debido a que las células de la corteza y de la médula presentan abundante tejido parenquimático de almacenamiento que tiene una mayor presión osmótica hacia las capas más profundas, que tiende a jalar el agua hacia los tejidos osmóticamente más activos, y dado que el agua no puede regresar hacia las capas externas por la banda de Caspari, con lo que el agua que se acumula pasa a las células muertas del xilema, y que determina que el agua empieza a ascender hacia los órganos superiores. Mecanismos de ascenso del agua. El ascenso del agua hacia los órganos superiores puede ser explicado en base a tres teorías planteadas hace bastante tiempo, las cuales explican en parte el ascenso del agua en las plantas superiores. Las teorías son capilaridad, presión radical, tenso-coenso-transpiratoria. La capilaridad señala que gracias a la propiedad del agua, de su adhesión a las paredes de los recipientes que las contienen y de su cohesión, a pesar del efecto adverso de la presión atmosférica, el agua tiende a ascender en los tubos de pequeño diámetro, y aún a menor diámetro la altura alcanzada es mayor. Los tubos capilares son análogos a las traqueidas del xilema. La presión radical es la fuerza que permite que el agua sea empujada desde la raíz hacia los órganos superiores como consecuencia de la presión osmótica de la savia del xilema, la cual es consecuencia de los minerales y azúcares almacenados a nivel de las células de médula de la raíz
que absorbieron el agua del suelo y ahora la impulsan hacia la parte superior. Ejemplos de presión radical. Al cortar una planta de tomate en la base del tallo se nota la salida de savia de la herida. Este fluido se origina gracias al efecto de la presión radical. Otro ejemplo sería el arce dulce, que en los inicios de la primavera hidroliza el almidón almacenado en sus raíces en azúcar, lo que provoca que el agua pase por ósmosis a través de la endodermis y hacia los conductos del xilema. El flujo continuo fuerza la savia a ascender por los conductos del xilema. La propiedad tenso-coenso-transpiratoria fue propuesta en 1895 por H. Dixon y J. Holly, teoría de Dixon y Holly. La planta pierde agua a nivel de sus hojas por transpiración, más o menos el 90% del agua que fue absorbida a nivel de la raíz, lo cual provoca un aumento de la presión osmótica de las células de la superficie de la hoja en las que se crea una tensión o presión negativa que jala agua de las células más profundas transfiriendo este déficit de agua hacia estas células, las que van a jalar agua de los conductos cilemáticos de las nervaduras de las hojas. Por la propiedad de la cohesión que tienen las moléculas de agua, estas se movilizan a las zonas más concentradas y jalan a otras moléculas gracias a los puentes de hidrógeno que se forman entre las moléculas de agua. A nivel de los conductos del xilema se forma una columna de moléculas de agua, unidas unas a otras que se desplazan hacia arriba cada vez que encuentran medios osmóticamente activos. Se crea un vacío de moléculas de agua a nivel de la zona radical, que es compensado por las moléculas de agua que han sido absorbidos a nivel de las células epidérmicas de la raíz. La teoría puede explicarse con un modelo físico para el cual se requiere de un recipiente con agua, un tubo capilar lleno de agua colocado verticalmente en el recipiente y una esponja hidratada con agua en el extremo superior del capilar. Si se le somete a una corriente de aire cálido, se empezarán a perder moléculas de agua por evaporación a nivel de los poros de la esponja. Ello creará una succión de moléculas de agua del capilar que pasarán a la esponja gracias a la cohesión, con lo que habrá un desplazamiento de moléculas de agua dentro del capilar y desde el recipiente hacia el interior del capilar. Por su atención, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.